encontraba ayer en La Habana, hoy en Washington, y voy directo hasta Miami. Allí se encuentra Al Cárdenas, él es estratega republicano, es abogado, fue presidente de la Unión Conservadora Americana y también es cofundador de la Fuerza de Trabajo Inmigratoria, Fuerza de Trabajo Bipartidista. Al, gracias por acompañarnos. Además de tu actividad política, eres cubano. Hablemos primero de la reacción de ver este anuncio del presidente Obama en simultánea con Raúl Castro. Bueno, fíjate, el pueblo cubano está, en la gran mayoría, reconoce que Fidel y Raúl Castro no van a cambiar y que un acuerdo con ellos es problemático porque no se puede depender de una insistencia por parte nuestra de que haya algún cambio. Sin embargo, hay un grupo de cubanos que sí, obviamente, piensan que ya es hora, después de 50 años, de normalizar relaciones. Pero casi ningún cubano piensa que eso se hace unilateralmente. Ya Raúl Castro en su discurso la semana pasada dijo que Cuba no iba a cambiar ni en un punto. Cuba iba a seguir tal como está y sí han restablecido relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero eso no significa en ningún momento que va a haber un cambio adentro de Cuba. Sin embargo, el presidente Obama primero actuó unilateralmente, aún miembros de su propio partido como el senador demócrata Bob Menéndez está muy inquieto, incómodo por esa actuación unilateral, pero aún los que estaban dispuestos a escuchar un tono de reconciliación se quedaron desencantados porque no hubo nada que se hizo sobre esos 11 millones de cubanos esclavizados en esa isla sin los más básicos derechos humanos y por ende de los 5.000 y pico supuestos prisioneros políticos en terribles condiciones humanas que tampoco fueron dados de libre de las cárceles cubanas. Ahora, en este caso, decía el presidente Obama en su alocución, dice, seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado distinto, no va a funcionar. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿no es hora de hacer algo distinto? Bueno, lo que insinuaba el presidente Obama es que haciendo nosotros algo distinto, Cuba iba a cambiar. Y esa es una falsa premisa, porque no importa lo que hagan los Estados Unidos, los hermanos Castro no van a cambiar, y eso fue obvio en el discurso de Raúl Castro apenas minutos después del discurso del presidente. Mira, no es por parte de los Estados Unidos que Cuba cambie. Cuba cambia porque el gobierno de Cuba tiene que cambiar. Y ese es el problema, que el gobierno de Cuba insiste en seguir igual. Mira, yo creo que restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, integrar a Cuba al resto del hemisferio, para mí sería tuviera un sabor muy amargo, pero estuviera dispuesto a aceptarlo si esos 5.000 presos cubanos pudieran estar en libertad, o si esos 11.000 o si esos 11 millones de cubanos pudieran disfrutar de lo que todo ser humano en la tierra debe tener el derecho de decir, que es el derecho de expresar su opinión sin miedo a una represalia. Y ese es el problema, que no se hizo nada por el pueblo cubano en esta negociación. Y eso es lo que nos desencanta a muchos cubanos, que reconocemos que hay que tener la mente abierta para algunas aperturas, pero siempre teniendo consideración de aquellas pobres almas que siguen esclavizadas en Cuba. Cuando uno tiene el tema y piensa en lo que viene hacia adelante, hay cambios que se van a dar, que ya van a ser por decreto. Sabemos que el embargo sigue en pie. El Congreso no lo va a eliminar, pero, por ejemplo, las remesas van a pasar del tope de 500 trimestral a 2.000. Se habla de que se puedan usar las tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos en Cuba, que se permita tener cuentas en Cuba con estos fondos, que se facilite la forma en que trabaja, en que la gente viaja. Eso no puede desatar un proceso que políticamente va a ser después muy difícil de echar para atrás cuando la gente se acostumbre a poder ir más fácilmente y cuando muchos cubanos que están regresando puedan gastar su dinero desde sus cuentas bancarias de Estados Unidos allá. Mira, Juan Carlos, la economía en Cuba es muy simple. El 20 y pico % del Producto Nacional del país viene de las remesas cubanas. Sí, efectivamente, aumentando las cifras que se permiten de remesas va aún a mejorar la economía cubana en ese sentido, pero al mismo tiempo Cuba no va a seguir recibiendo el mismo volumen de petróleo que reciben de Venezuela. El precio del petróleo ha cambiado mucho y ese 25% del grosso bruto de Cuba económico que proviene de Venezuela va a cambiar
y va a cambiar enormemente. Así que económicamente, a pesar de esas medidas, el pueblo cubano va a acabar con un neto aún mayor de miseria económica. Para que Cuba realmente cambie y que el pueblo tenga un chance, hay que cambiar el sistema. Y Cuba ni siquiera ha tomado las más modestas medidas como China y como Vietnam para permitir de que haya un verdadero cambio económico en la isla. Y hasta que eso no suceda, la miseria continúa y son muy testarudos los hermanos Castro para cambiar. Ojalá que cambien. Mire, todos deseamos de que el pueblo cubano pueda vivir sin esa miseria, sin esa falta de comida, sin las más básicas necesidades y que esos presos políticos que innecesaria y injustamente están en las cárceles puedan una vez más respirar el aire libre. Pero eso queda por ver. Yo ojalá que esté equivocado, pero no veo a Cuba haciendo un gran cambio como todos deseamos, no solo en este país, sino en la isla de Cuba. No es un secreto que la Florida es un estado clave en el proceso electoral, que quien quiere llegar a la Casa Blanca debe ganar la Florida. El presidente Obama la ganó. ¿Cómo se ve el panorama para 2016 cuando Jeb Bush ha dado un paso que muchos consideran fundamental hacia una eventual nominación o a buscar la nominación? ¿El tema de Cuba cambia el camino para Jeb Bush, para Hillary Clinton, si ella es la nominada para el proceso electoral? Fíjate si el tema de Cuba es importante, que el presidente no hizo este cambio de normalizar relaciones en el año 2012 y tampoco tocó el tema para las elecciones del año 2014. Esperó a que todas las elecciones concluyeran, que ella no tuviera personalmente una reelección más y entonces que tomó este paso tan peligroso, porque él sabe que la mayoría del pueblo cubano está en contra absolutamente de los pasos que él ha tomado y eso va a dar repercusiones el año 2016 para la secretaria Clinton, si es que ella decide aspirar y es la candidata de su partido. Indiscutiblemente el pueblo cubano en su mayoría que vota en la Florida está de acuerdo con la visión del senador Rubio y del gobernador Bush. Y lo que quedaría claro es un presidente republicano, lo más probable es que volvería a la situación como estaba antes de los anuncios del presidente Obama. No sé si eso sería exactamente el hecho, pero yo sí sé que para poder tener alguna apertura con Cuba, un presidente republicano iba a enfatizar la libertad de esos 11 millones de personas esclavizadas y más aún la libertad de aquellos presos políticos. Iba a insistir, por ejemplo, de que la Cruz Roja Internacional visitara esas cárceles, iba a insistir en un número de medidas que tenían mucho más que ver con la calidad humana en Cuba, la calidad de vida humana en Cuba, que a poder hacer negocios con Cuba, que después de todo le aplica a empresas, pero no en sistema actual ayuda en ninguna manera al pueblo cubano. Para terminar, un tema que has mencionado, el de los presos políticos en la isla. Con este acuerdo se habla de la liberación de por lo menos 53 de ellos de una lista que Estados Unidos le presentaría a La Habana. En La Habana no se sabe todavía, en Cuba no se sabe quiénes serían. ¿Ese es un paso positivo, es un paso suficiente? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, claro, Juan Carlos, al igual que regocijamos cuando Alan Gross pudo llegar de libertad aquí en los Estados Unidos y regocijamos porque liberen a cualquier preso político. Pero date cuenta que el modus operandi de los Castro es de apresar a personas sin razón ninguna y entonces cuando visitan senadores o políticos norteamericanos, anunciar que están liberando a un número representativo de presos para anunciar de que ellos han cambiado, que tienen cierto beneplácito hacia el visitante americano. Pero lo único que tienen que hacer, tan pronto se va ese visitante y ponen en libertad a estos infelices, es capturan 100 más y los ponen en las cárceles. Eso es un juego del gobierno cubano con el infeliz pueblo que está en sus manos, esclavizado. Y lo hacen continuamente. Yo te aseguro a ti que estos 50 y pico cubanos liberados van a ser reemplazados por 100 más que van a apresar. Porque el año pasado apresaron al doble de personas como víctimas políticas de lo que habían apresado el año anterior. Así que las cosas aún están empeorando, no mejorándose cuando tiene que ver con los derechos humanos del pueblo cubano. Al Cárdenas, estratega republicano, abogado y fue presidente de la Unión Conservadora Americana, también fundador de la Fuerza de Trabajo de Inmigración Bipartidista. Muchas gracias, Al, por estar en directo a USA y unas felices fiestas. Lo mismo a todos ustedes.